Buenos días. En la última clase estábamos hablando de las distancias, los horizontes en el universo y las distancias. Distancia por luminosidad, distancia por diámetro angular y qué horizontes había, el horizonte de Hubble, el horizonte de partículas, hacia el futuro, el horizonte de sucesos. Bueno, yo creo que eso no hay mucho más que decir, que tengáis claro que hay distancias geométricas que no podemos medir y distancias a lo largo del cono de luz que son las que podemos medir. Y voy a recuperar la discusión de la semana anterior sobre la geometría del universo. Estábamos hablando de la métrica, esos espacios de Friedman, Robertson, Walker. Bueno, sabíamos que por isotropía alrededor del origen teníamos aquí una parte que venía dada como siempre en coordenadas esféricas y no teníamos mucho más que discutir. Teníamos el factor de escala y lo único que nos había quedado era una función radial por determinar aquí, que empecé a hablar de las geodésicas y a discutir otras cosas, y esto lo dejamos indeterminado porque no lo he usado realmente hasta ahora. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es clavar ese factor. Pues lo que voy a hacer es apoyarme en las cartesianas, porque lo que me quedaba por usar era parte de la información que contiene el principio cosmológico, gracias, en lo que respecta a la homogeneidad, ¿vale? Y claro, si estoy en coordenadas esféricas alrededor de un punto concreto, la homogeneidad es relativamente difícil de ver, porque he destacado el origen, el punto con R igual a 0, he elegido el origen. Con lo cual, aunque el universo sea homogéneo, yo no lo estoy viendo de manera sencilla, porque me he puesto en ese punto, lo he privilegiado. Entonces voy a volver a cartesianas para que sea más obvio. Y luego regresamos a la forma polar. Entonces en cartesianas esperamos que esto tenga la forma de t cuadrado menos a cuadrado de t veces algo, ¿vale? Y claro, esto tiene que depender, eso es el intervalo temporal, aquí estará la longitud espacial. O sea que esto tiene que depender de las coordenadas cartesianas y es la longitud espacial. Tiene que ser algo así como de r cuadrado en la malla comóvil. Como el factor de escala se lo he sacado, eso es el elemento de longitud espacial en la malla comóvil. Bueno. Pues lo primero que se me ocurre es poner dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado. Teorema de Pitágoras, ¿verdad? Si hago eso, entonces ¿cómo quedaría la que está en esféricas? ds cuadrado es dt cuadrado menos a cuadrado de t por dr cuadrado más r cuadrado de, ya voy a poner de omega cuadrado, ¿se entiende? Que es esta construcción, ese paréntesis es de omega cuadrado, para cortar. Es decir, si elijo poner aquí dx cuadrado más dy cuadrado más z cuadrado, como dice el teorema de Pitágoras, pues lo que tengo aquí es un 1. Entonces lo que estamos escribiendo es que f de r es igual a 1. Pero eso, claro, eso es un espacio plano. Lo que he escrito aquí de x cuadrado más dy cuadrado más de z cuadrado es la longitud de un espacio euclidio plano. Esta es una métrica posible de estas de Friedman, Robertson, Walker. No es más que un espacio plano visto en coordenadas esféricas y en expansión. Lo que es plano es el espacio, la parte espacial, no el espacio-tiempo. Este a cuadrado hace que entre dt cuadrado y dr cuadrado haya un factor. No es simplemente la métrica euclidea. Minkowski, Borlausin, no menos. Sin embargo, la parte espacial, esas tres, esa sección corresponde a un espacio plano. Lo que es un espacio plano en expansión. Bueno, ¿podría tener curvatura? Podríamos conseguir una métrica de estas, pero que tenga curvatura, que no sea plana. Entonces, esto ya no lo voy a poder hacer. Ya no voy a poder escribir que la parte espacial tenga esto. Bueno, adelanto que la curvatura del universo actual no se ha conseguido medir. Creemos que estamos en un espacio que es muy cerca, que está muy cerca de ser plano. O sea que realmente con esto podríamos seguir para la cosmología tal como la vemos ahora. Pero como es uno de los parámetros que convendría medir, o sea que la curvatura sea 0 más cuánto, con qué incertidumbre, necesitamos saber cómo nos separa la curvatura del espacio plano. O sea que vamos a estudiar esto. Bueno, tenemos un espacio que es homogéneo.
¿qué espacio conocéis que tenga curvatura y sea homogéneo? Es decir, todos los puntos sean equivalentes. La esfera. Es el espacio de curvatura constante. Bueno, vamos a llamarla uniforme. Todos los puntos de la esfera tienen la misma curvatura. Y su métrica la podemos escribir en una patada. Entonces, en realidad va a ser una hiperesfera, porque estamos en una dimensión más. La esfera es un espacio de 2 dimensiones que podéis embeber en R3. Un espacio bidimensional incluido en R3. Se suele llamar S2. Dosdimensional. Bueno, pues la hiperesfera tiene 3 dimensiones, ¿vale? Son 3 dimensiones espaciales en un espacio-tiempo que tiene 4. ¿De acuerdo? Esto de aquí es un espacio-tiempo de 3 dimensiones. Si tiene curvatura constante es una esfera de 3 dimensiones, o sea que es una generalización de la esfera, vamos a llamarla hiperesfera. Bueno, entonces, ¿cómo caracterizo una hiperesfera de 3 dimensiones embebida en un espacio-tiempo de 4? Pues escribo las coordenadas cartesianas y escribo que esto sea igual a A cuadrado, que es el radio al cuadrado, claro, de esa hiperesfera. Esa es una hiperesfera de 3 dimensiones embebida en 4. ¿Qué coordenadas utilizamos para pasar eso a esféricas? Pues necesito un ángulo más de lo habitual. Tengo el radio fijo, pero eso me deja 3 variables independientes. Eso quiere decir que necesito 3 ángulos, no 2, como en la esfera habitual, porque es un espacio de 3 dimensiones y no de 2. Vamos a verlo. Primero, tomo un eje, y alrededor de ese eje colocamos un ángulo azimutal que va de 0 a 2π. ¿Vale? Igual que en las esféricas ordinarias. A continuación, tomamos un ángulo polar que va de 0 a π. Del polo norte al polo sur de 0 a π, ¿vale? Ángulo polar habitual. Me falta uno. Entonces voy a coger, este es el azimutal, este es el polar, y ahora vamos a tomar un ángulo nuevo que también pertenezca al intervalo 0π, que va a ser el hiperpolar. ¿Vale? ¿Cómo va a ser el cambio de variable? Claro, con estos dos ángulos podía parametrizar esta parte, pero ahora tengo el x4 cuadrado. Entonces lo que voy a escribir es que x4 es a coseno del nuevo ángulo hiperpolar. Igual que hacíamos con las esféricas habituales. La z era r coseno del ángulo polar. Bien, eso quiere decir que la raíz de x1 cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado es a por el seno de ese ángulo hiperpolar. ¿Vale? Bueno, y esto es la esfera habitual. Esto que veo aquí es un otro color. Esto es la ecuación de la esfera en 2 dimensiones, cuyo radio es a seno de xi. ¿Vale? O sea que la esfera de 4 dimensiones se construye construyendo la de 3 y añadiendo un ángulo más, un misterio. Bueno, esta la desatamos enseguida con las coordenadas esféricas habituales. x3 va a ser a seno de xi coseno de teta, x seguido de raíz de x1 cuadrado más x2 cuadrado igual a seno de xi seno de teta, de donde puedo utilizar x1 igual a seno de xi seno de teta coseno de phi y x2 a seno de xi seno de teta seno de phi. ¿Verdad? Ya sabéis cómo construir esferas, hiperesferas en 30 dimensiones. Por cada dimensión que añadáis, añadís un ángulo de tipo polar. Solo hay uno primero, que es el azimutal, y luego añado ángulos de Serapé, tantos como necesite. Ese truco puede ser útil en física estadística o en teoría cuántica de campos. Así que lo podéis recordar por ahí. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo es la métrica de esa hiperesfera? Pues será algo así. Si pensáis un minuto,
pues os ocurre esto. Tengo la esfera en 3 dimensiones, contiene una esfera en 2 dimensiones, eso lo veo aquí, eso es la medida de longitudes sobre la esfera habitual. ¿Cuál es el radio sobre esa esfera habitual? He dicho que era a seno de xi. O sea que este radio a seno de xi lo tengo que ver multiplicando, dando la unidad de longitud de la esfera habitual en 2 dimensiones. ¿Vale? Así que esto es. También, claro. ¿Que nos vamos a 30 dimensiones? Lo mismo. Seguimos añadiendo bloques en los que van apareciendo. Aquí hay el seno al cuadrado de teta, luego viene el seno al cuadrado de xi, luego vendría el seno al cuadrado de pi o lo que fuera, de j, el siguiente ángulo. Este trozo es como este trozo, pero aparece un seno al cuadrado y se puede construir como un mecano. Puedes sacar la métrica de una esfera en cualquier número de dimensiones. Vale. Bueno, esto lo quiero comparar con la de Feynman, Robertson y Walker. Hemos dicho que esto va a representar de alguna manera un espacio tridimensional de curvatura constante. Luego esto es lo que está aquí entre las llaves, ¿no? Entonces, ¿cómo lo comparo? Necesito relacionar de alguna manera esta variable con la R. Bueno, entonces, en las coordenadas esféricas de este espacio, la R es el seno de xi. Con lo cual, en coordenadas comóviles, dándole la cuadrado de t. Entonces, diferencial de R, bueno, este cambio de variable, por definición, lo meto ahí. Necesito la diferencial. Coseno de xi, diferencial de xi. ¿Vale? Sustituyo aquí. Y claro, al despejar, tenemos que de xi es dr entre coseno de xi, que es dr entre la raíz de 1 menos r cuadrado, porque r es el seno, así que 1 entre el coseno es la raíz, 1 entre la raíz de 1 menos r cuadrado. Bueno, pues eso lo sustituyo aquí, y ¿qué queda? De este cuadrado es dt cuadrado menos a cuadrado de t, y ahora, donde veo de chi cuadrado, tengo que poner dr cuadrado entre eso. Y lo otro queda igual, r cuadrado por la parte esférica. Nos faltaba por determinar esta función. Si el espacio tiene la misma curvatura en todos los puntos, es decir, es homogéneo, pues tiene que ser una esfera. Construimos la esfera en una dimensión más, sacamos su métrica, comparamos con la de arriba y vemos que cambiando la variable seno de xi a r, pues nos sale eso, identificando f cuadrado, ya la tenemos. F cuadrado es 1 entre 1 menos r cuadrado. En el espacio plano era 1. Ahora es 1 entre 1 menos r cuadrado, ¿vale? Una cosa, sí. La R no sería igual a A por el seno de... Es la comóvil, no lleva la A. Vale. Bueno, entonces ya hemos identificado R. Para un espacio con curvatura constante, puedo escribir 1 entre 1 menos r cuadrado. ¿Qué me he olvidado? Me he olvidado algo. Viniendo para acá, el cálculo es correcto, no hace falta que lo repaséis, ya lo podéis mirar en casa, pero en la premisa me he olvidado algo. Aquí. He dicho que la curvatura, siendo uniforme sobre todo el objeto, eso tiene que ser una esfera. ¿Hay que supuesto implícitamente? Bueno, ese es el postulado de homogeneidad. Tiene que ser la misma en todos los puntos. Hay algo escondido. Bueno, esa no es mala. La cosa va un poco por ahí. Lo que pasa es que el espacio de curvatura constante, si tú tienes algo que se va curvando siempre en el mismo sentido de manera constante, vuelve al mismo sitio. Pero no es mala pista. A lo mejor eso te lleva a la solución. Sí, señor. La esfera es el espacio de curvatura positiva, pero la curvatura en principio puede ser negativa. Ya hablaremos otro día un poquito más de curvatura. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría si la curvatura fuera negativa?
Eso ya no es una esfera. ¿Qué es una curvatura negativa? Os recuerdo de geometría diferencial, la famosa silla de montar. En ese punto, las dos curvas que tienen mayor curvatura intrínseca son esta y esta, ¿verdad? Una tiene curvatura positiva y la otra negativa. El producto de las dos curvaturas es negativo. Lo que llamaríamos la curvatura gaussiana es negativa. Eso existe. Bueno, el problema que tiene es que la curvatura en esta silla de montar depende del punto, no es homogénea. Si quiero construir un espacio de curvatura uniforme que sea la misma en todos los puntos y que sea negativa, no sé dibujarlo. Si a alguno se le ocurre una representación inteligente, que la saque, ¿vale? Hay por ahí un teorema de David Hilbert que dice que no se puede embeber un espacio de 3 dimensiones de curvatura negativa en 4. No, al revés, de 2 dimensiones en 3, que es lo que estamos dibujando aquí. Si cojo una superficie de 2 dimensiones de curvatura constante negativa, no la puedo embeber en 3, con lo cual es muy difícil de dibujar. Pero bueno. Total, lo que sí puedo hacer es sacarlo algebraicamente. Eso es fácil. Tomo algo así y cambio un signo en la ecuación que tenía de la esfera de antes y ponemos aquí otro signo. Pues ese objeto nos debería funcionar. Claro, cómo tome este depende de si este es mayor o no, o menor. Lo importante es este. Al tomar eso, en lugar de usar coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1 como antes, por eso usamos coordenadas angulares semisféricas, porque el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1, interesan las hiperbólicas, ¿verdad? Entonces el cambio que interesa es algo así. Tomamos la métrica de x1 cuadrado más dx2 cuadrado más dx3 cuadrado menos dx4 cuadrado y la expresamos como a cuadrado de chi cuadrado más seno hiperbólico de chi cuadrado de teta cuadrado más seno cuadrado de teta de phi cuadrado. A ver. Y pasando a la variable r, repitiendo este cambio, bueno, lo del seno hiperbólico lo veis, ¿no? Esto genera un seno trigonométrico. Cuando hay por ahí un signo hay que cambiarlo hiperbólico para usarlo de que coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado de chi es 1. Entonces, si paso el equivalente a esta fórmula en 3 dimensiones, que es sigma cuadrado en 3, la métrica del espacio tridimensional este hiperbólico, pues es a cuadrado por dr cuadrado entre 1 más r cuadrado más lo mismo de antes, r cuadrado de omega cuadrado, y ese signo ha cambiado. O sea que es parecido a la esfera, pero hay un par de signos y el seno aquel es hiperbólico. Bueno, eso quiere decir que podríamos tener el espacio plano con curvatura 0, el espacio tipo esfera con curvatura positiva y el espacio de estos hiperbólicos con curvatura negativa. Son 3 posibilidades lógicas y las podemos agrupar todas aquí si escribimos lo siguiente: f cuadrado de r igual 1 entre 1 menos kr cuadrado, ¿verdad? Donde puedo poner, debería comentar las unidades. Debería comentar que en esféricas podría reabsorber la constante k. Si cambio r a r raíz de k, puedo coger esta métrica y transformarla una vez más, simplemente es una dilatación de la coordenada comóvil, la r, y escribirla como ds cuadrado dt cuadrado menos a cuadrado de t de r cuadrado entre 1 menos kr cuadrado más r cuadrado de omega cuadrado
¿verdad? Y me falta una K por aquí. ¿Vale? Pero la K la puedo a su vez absorber en el factor de expansión. O sea que eso lo llamo el factor de expansión en estas unidades nuevas. Puedo escribir simplemente, por definición del nuevo factor de expansión al cuadrado de t, y resulta que me ha absorbido una K por aquí. Me la he sacado de la manga, vaya. Con una dilatación de la R, la que está aquí la puedo meter en el factor de expansión, pero la que queda en el denominador no. ¿Vale? O sea que cuando hemos puesto aquí 1 entre 1 menos r cuadrado, eso lleva implícitamente una elección de unidades. Podría ser la misma esfera, simplemente dilatando la R, podría llevar aquí un 1 menos kr cuadrado. Bueno, pues eso lo puedo aprovechar ahora. La f cuadrado de r, he dicho que es 1 entre 1 menos kr cuadrado, y entonces aquí puedo hacer varias cosas. Si tomo k igual a 0, tenemos el espacio plano euclídeo en 3 dimensiones. Si tomamos k positivo, eligiendo las unidades bien, puedo hacer que sea siempre más 1. ¿Vale? Pero con una elección incorrecta de unidades podría ser otra cosa. Pues entonces tengo la hiperesfera. Y si k es negativo, entonces tenemos el espacio hiperbólico. Bueno, siendo negativo podemos hacer que sea menos 1, que es lo que había propuesto aquí. K es menos 1 en esa ecuación, pero podría haber cambiado las unidades y haber puesto cualquier número negativo, simplemente sería un cambio de unidades de orden. Total, que ese es el espacio hiperbólico. ¿Vale? Bueno, pues entonces finalmente lo sustituyo en la ecuación de la métrica y ya la conocemos del todo. El espacio homogéneo isotrópico tiene aquí un 1 entre 1 menos k r cuadrado, y ya sabéis que k puede ser más menos 1 o 0 según que queramos qué curvatura tenga el espacio. Pues eso es la métrica de Robertson-Walker, ¿vale? Entonces todo lo que nos queda por hacer para la semana que viene es sacar a cuadrado de t, que ya os adelanté que va a ser la ecuación que satisface la de Friedman, que ya hemos visto en mecánica newtoniana, ¿vale? Pero lo volveremos a hacer. ¿Qué deberíamos estudiar para conocer a cuadrado? Recordemos los pasos que teníamos para sacar la ecuación de Friedman. Utilizamos el potencial newtoniano. En teoría de la relatividad lo que será, pues serán las ecuaciones de Einstein. Y luego necesitábamos conocer el contenido material del universo. Y ahí lo que habíamos hecho era una aproximación muy sencilla del fluido. Entonces necesitamos entender los fluidos en teoría de la relatividad. Eso es lo primero a lo que me voy a dedicar. Voy a fijarme a continuación en los fluidos en teoría de la relatividad, a ver cómo se tratan, un poquito. El comentario lo registro. Necesitamos para sacar a de t dos cosas: las ecuaciones de Einstein, el tensor de energía-impulso, o de energía-momento-impulso, energía-momento-tensión. Eso lo contiene todo. El tensor de energía-momento-tensión y las ecuaciones de Einstein pues nos van a permitir obtener la ecuación de Friedman para... Así que nada, la clase de hoy la voy a dedicar a atacar ese punto. Vamos a tratar de hablar de fluidos. Entonces queremos hablar de la densidad, que es de lo que estábamos tratando cuando hablamos de la ecuación de Friedman en el tratamiento cero. La densidad de energía, pues la llamábamos ρ, y decíamos que para un gas no relativista o que esté en reposo en la malla comóvil, por tanto es no relativista porque en la malla comóvil no se mueve, la densidad básicamente es la masa por la densidad del número. ¿Cuántas piedras hay? ¿Cuánto pesa cada piedra? ¿Cuántas piedras hay por unidad de volumen? ¿Se entiende? Utilizo n mayúscula para el número, n minúscula para el número por unidad de volumen. Bueno, entonces ahora cambio de sistema de referencia y pongo ese fluido en movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner aquí una caja del lado L, cúbica, y tenemos por aquí un gas, uno de esos no relativista, tiene una densidad ρ, y ahora me lo llevo a otro sistema de referencia. Bueno, hay una contracción de Lorentz longitudinal, de manera que L'
es L partido por gamma, el factor de dilatación o de contracción. Pero las partículas del gas no cambian, están por aquí las mismas. Entonces, la densidad tiene que aumentar. Más aún, ¿qué hace la masa de una de estas partículas? Pues aparará la energía, porque aquí la partícula estaba en reposo y aquí ahora se está moviendo. Así que en este otro sistema de referencia las partículas están en movimiento. Es decir, la velocidad que le he dado al sistema de referencia es hacia atrás, ¿verdad? Me he puesto en un sistema de referencia que se mueve hacia atrás, entonces esta caja se mueve hacia adelante y todas las partículas van hacia ahí con esa velocidad. Así que tienen una energía que es m gamma, es la manera más fácil de escribirla. M gamma es la raíz de 1 entre 1 menos v cuadrado. Entonces, ¿cómo cambia la densidad? Si la dimensión longitudinal se contrae, hay un factor gamma que viene aquí al denominador. O sea que hay un 1 entre gamma que sube arriba como una gamma. El volumen prima es v entre gamma, de manera que n' es gamma n, la densidad sube. Y la densidad de energía sube dos veces. Una gamma debido a esta densidad de número y otra gamma debido a que las partículas se están moviendo. Así que ρ queda multiplicado por gamma cuadrado. ¿Vale? Lo primo. Como gamma es un factor mayor que 1, recordemos que gamma es 1 entre la raíz de 1 menos beta cuadrado con beta o v entre c, ρ' es mayor que ρ estrictamente. ¿Vale? La prima es ρ entre 1 menos v cuadrado, beta cuadrado. Es estrictamente mayor que ρ. La densidad aumenta, pero aumenta con un factor al cuadrado. ¿Vale? Entonces, me cabe la duda de si le puedo meter un cuadrivector. Podemos construir un cuadrivector Lorentz con esto, con esta ρ. Vamos a acordarnos qué pasaba en electrodinámica. ¿Cómo vais de cansados? ¿Vais a querer parar un minuto? Va bien. Aparte de una pizarra, ¿qué pasa en electrodinámica? Entonces, teníamos la densidad de carga electromagnética, la densidad de carga eléctrica y la corriente. Y con ella construíamos un cuadrivector Lorentz, al que llamábamos J mu. ¿Verdad? Eso es un poco el modelo en lo que yo estaría pensando aquí. Tengo una ρ que se transforma bajo sistema de referencia, pues a ver si puedo repetir el truco que hiciste para la carga eléctrica. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa si tenemos un sistema en reposo donde hay carga distinta de cero, pero la corriente sí que es cero? Un sistema electrostático. ¿Vale? Vamos a elegir un sistema sencillito en el que hay una densidad de carga eléctrica, pero la corriente es despreciable. Digamos un átomo despreciando la velocidad de los electrones. Bueno, pues ahora le damos un impulso. Le llevamos a otro sistema de referencia. Entonces, ¿qué hacía la densidad electromagnética? Pues pasaba a ρm por gamma, una transformación de Lorentz. La densidad electromagnética, densidad de carga, dividido por la raíz de 1 menos beta cuadrado. ¿Vale? Bueno, eso es una potencia menos que lo que tenemos aquí. Aquí tenemos dos potencias del factor gamma de dilatación, aquí solo uno. Hay una potencia menos. ¿De dónde viene esa potencia? Pues es precisamente esta contracción longitudinal. Tengo n cargas eléctricas, comprimo el volumen, ahora la densidad es mayor.
Lo que falta es que la masa se convierte en energía, aumenta, la energía, la equivalencia masa-energía aumenta, allí no, la carga eléctrica es la misma. ¿Vale? ¿Se entiende? O sea que, como esta densidad de energía no se comporta igual que la densidad de carga, no la puedo meter en el cuadrilector. ¿Vale? Voy a hacer una parte, sigo con él. Observación. Podría sacarle a la carga la unidad de la carga del electrón, ¿verdad? Transformar la densidad de carga eléctrica en número de cargas, análogamente a esta ecuación. Entonces, mientras que esta n, al cambiar el sistema de referencia, cambia, la energía aumenta, esta carga eléctrica no. Entonces, a la corriente le hago lo mismo. La voy a llamar E por una J, el flujo de número de partículas, número de electrones. Esta es la densidad del número de cargas. Y esto es la corriente del número de cargas. ¿Vale? Y puedo juntar los dos y formar un cuadrivector equivalente a este. MJ, la densidad del número de cargas y la corriente, el flujo del número de cargas, al que llamo pues simplemente M. ¿Vale? El cuadrivector del número de partículas. Entonces, repito el dibujito, tenemos aquí las cargas en reposo, metemos una velocidad v y ahora el volumen se estrecha y las cargas se mueven hacia adelante. Con lo cual tenemos un flujo a través de esa pared. Aquí solamente teníamos M, pero ahora aparecen M y J. No solo aumenta la densidad, sino que además aparece un flujo de cargas a través de cualquier pared imaginaria que pongamos en el fluido. Y el flujo a través de esa pared, esto lo sabéis todo, pero pues es m gamma por velocidad por tiempo por área. O sea, este es el número de partículas que pasan la pared por unidad de tiempo y por unidad de área, y para obtener el flujo hay que dividir precisamente por la unidad de tiempo y la unidad de área. Número por unidad de tiempo y área, eso es el flujo. Velocidad por dt es la longitud de partículas que atraviesa la pared, por el área es el volumen de un cilindro de partículas que atraviesa la pared, al multiplicar por n gamma, que es la densidad de este sistema de referencia, pues obtengo el número. O sea que todo esto es el número de partículas que atraviesa la pared. Que al dividir por dt ya obtengo el flujo, ¿sí? O sea que el flujo, cancelo aquí el área y el tiempo y me queda m gamma v. O sea que este vector n mu pues es igual a gamma m n beta. ¿Vale? Si queréis, podemos escribirlo en términos de la cuadrivelocidad, que es m, la densidad, por la cuadrivelocidad. ¿De todo eso os acordáis? Bueno, pues ¿qué hacemos con esto? Rho gamma cuadrado. Aquí no me sirve, porque tengo solamente una potencia de gamma. Entonces tengo que ver qué objeto me va a permitir transformar la densidad con gamma cuadrado. Vamos a ver. Imaginaos que tenemos un tensor con varios índices, alfa, beta, gamma, hasta omega. Y aquí resulta que hay n índices. ¿Cómo se transforma esto bajo cambio de sistema de referencia? Pues a cada índice le tengo que enchufar una matriz de transformación de Lorentz. Así que va a haber una lambda, alfa, alfa prima, una lambda, beta, beta prima, hasta una lambda, omega, omega prima, por la A. A, alfa prima, beta prima, hasta omega prima. ¿Vale?
¿Qué es la matriz de transformación de Lorentz? Pues es gamma, beta gamma, gamma, voy a usar dos dimensiones para no escribir mucho, una dimensión temporal y una espacial, las otras dos, 1, 1 y luego un montón de ceros, ¿verdad? Ya no los escribo. Vale, a lo que iba. Fijaos que la densidad aparece con la esquina de arriba. O sea que aquí nos sale precisamente una gamma, la densidad se convierte en la densidad por gamma, porque en la transformación de Lorentz, que le aplico al cuadrivector, aquí hay una gamma. ¿Vale? ¿Eso se entiende? O sea, si cojo el vector, por ejemplo, se lo aplico al vector n0, ¿vale? Me queda gamma por n, que es este, y luego me queda beta gamma por 0, no me suma nada, y abajo me va a quedar beta gamma por n, que es este. ¿Sí? O sea que esta gamma, que físicamente es muy fácil de entender, es la contracción de volumen, en la transformación de Lorentz es la primera entrada de la matriz de transformación. Bien, pues si necesito dos gammas, ¿qué tengo que hacer? Para la energía necesito dos gammas, tengo dos potencias. Pues necesito dos matrices de estas, una lambda y otra lambda. O sea que la densidad de energía, en teoría de la relatividad, tiene que encajar en un tensor de segundo orden, es decir, en una matriz, ¿no? Como se transforma así, eso me está indicando que va a haber dos índices. Al tensor de energía e impulso se le da la letra T, ¿vale? Entonces, ese tensor ya sé que su primera componente aquí arriba va a ser la densidad de energía. Y luego, no sé qué hay en el resto del tensor, qué hay en el resto de esta matriz. Este ρ va a ser T00, que también es la densidad de energía. Unidades de C igual a 1, da igual usar unidades de densidad de masa que densidad de energía. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es la componente T0i? Esto de aquí. ¿Eso qué rayos va a ser? Repito este ejemplo. Cojo una densidad, cambio de sistema de referencia y veo que esa densidad atraviesa una pared y crea un flujo. O sea que esta componente T0i va a ser el flujo de energía a través de una pared. Primero, empezamos con una caja en la que hay un T00 igual a ρ. Hay un gas de polvo de estos en reposo. Le pegamos un impulso. Esta es la densidad de energía por unidad de volumen. Le pegamos un impulso y pasamos al sistema contraído longitudinalmente, donde las partículas están atravesando la pared. Tiene de área a su i, el índice i indica si es la coordenada x, la y o la z, indica de qué pared estoy hablando. Entonces T0i pues va a ser la energía que atraviesa esa pared por unidad de tiempo y área, igual que en el ejemplo de la carga eléctrica. Esa parte es igual. Como c es igual a 1, tienen iguales dimensiones. O sea que pueden ir en el mismo objeto. El volumen es lo mismo que un área por una longitud, y la longitud es lo mismo que un tiempo. O sea que esas dos cosas, el flujo de energía a través de eso es por unidad de tiempo y área, y la densidad de energía por unidad de volumen tienen igual dimensión mecánica. Así que aquí encaja muy bien. Bueno. Vale, 2'. ¿Cómo interpreto el T y 0? ¿Os acordáis del tensor de Maxwell de electromagnetismo? Aquí va a ser lo mismo. Esto, si quiero ser muy fino, el T y 0 lo que es la densidad de momento. El tensor de Maxwell era antisimétrico, este es simétrico. La densidad de momento, técnicamente lo que hace T y 0 es decirme cuánto momento en una cierta dirección hay por unidad de volumen, pero es igual numéricamente a lo de la parte anterior. El tensor es simétrico, así que también lo puedo interpretar como la densidad de energía, como el flujo de energía. Perdón. La parte que es distinta son los que están fuera de la diagonal, al revés, de este bloque que está en la subdiagonal.
La subdiagonal es esta. Es que es un bloque diagonal. O sea, ρ, T0i, estos son los T y J, son un bloque diagonal. Eso es. Y estos son distintos. ¿Eso qué puede ser? ¿Qué interpretación le damos a los T y J? Si los T y 0 son una densidad de momento, y esa densidad de momento, pues por ejemplo en aquella dirección, atraviesa aquella pared, ¿vale? Resulta que hay un momento que fluye hacia allí y que atraviesa además esa pared. Sí, por eso lo había pintado en diagonal, claro. Son partículas que salen por allí, pero que además llevan un momento en esa dirección. Eso me sirve de ejemplo. Entonces estas partículas arrastran momento en la dirección X, pero lo arrastran en la dirección Y. Con lo cual aquí tengo una matriz 3×3, X con Y, X con Z y con Z. ¿Vale? Es el arrastre del momento en una dirección que puede ser la misma, puede ser otra. Vamos a llamarlo flujo de la componente P sub I por la superficie A sub J. Se entiende la superficie perpendicular al eje J. Y entonces esto es dP sub I respecto al tiempo y A sub J. ¿Vale? ¿Pero qué es la fuerza por unidad de tiempo? Ya lo he dicho. El momento por unidad de tiempo. Eso es la fuerza. La transmisión de momento por unidad de tiempo a través de esa pared tiene dimensiones de fuerza. Fuerza por unidad de área. Pero ese tensor, si habéis cogido mecánica de medios continuos, lo habéis tratado mucho. Esto es el tensor de tensiones en un sólido o en un fluido. Mecánica clásica, no relativista. ¿Qué fuerza se ejerce sobre una pared? No necesariamente perpendicularmente a la pared. Si la fuerza es perpendicular a la pared, hablamos de la presión. O sea que los elementos diagonales de ese tensor se entienden como la presión. Pero si la fuerza no es perpendicular a la pared, sino que es paralela, entonces tenemos una cizalla, ¿no? Estamos cogiendo la caja y la estamos cizallando, porque la fuerza es paralela a la pared. O sea que es la fuerza por unidad de área, o la transmisión de momento, el flujo de momento, ¿vale? Bueno, pues todos esos objetos están juntos en esta matriz. Entonces toma la forma T00 es la densidad de energía, T01, T02 y T03 son el flujo de energía, T10, T20 y T30 son la densidad de momento o el flujo de energía, da igual porque es simétrico, toma el mismo valor. ¿Y qué me queda? Esta matriz T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32, T33, donde los que están en la diagonal los entiendo como fuerzas de tipo presión, ¿verdad? Porque la fuerza ejercida es perpendicular al área, y los otros que quedan por aquí pues son tensiones de tipo cizalla. ¿Vale? Compresiones y cizallas. ¿Sí? Pues ejemplo al canto. El más sencillo es el polvo en reposo. ¿Qué tenemos? Densidad de energía. T00 es ρ. Todas las demás componentes, 0. ¿Vale? Trivial. Un sistema de polvo en reposo solo tiene aquí una cajita, de todo lo demás son ceros. En uno de los ejercicios os dejaré llevaros ese otro sistema de referencia, a ver qué aspecto tiene el tensor del polvo en movimiento.
movimiento uniforme que tenemos pues es un impulso respecto al sistema anterior. O sea que ahora tenemos una cuadrivelocidad u alfa formada con el factor gamma y la beta de Lorentz, ¿vale? Entonces con ese vector, antes solo tenía un 1. En el sistema en reposo la cuadrivelocidad, voy a escribirlo aquí, es 1, 0. Donde antes solo tenía un 1, el sistema estaba quieto y se propagaba en el tiempo hacia el futuro. Ahora tengo un sistema que va hacia el futuro, pero que además se mueve lateralmente. Bueno, pues ¿cómo generalizo esta matriz al sistema en el que el polvo se mueve? Y eso, los que habéis visto de relatividad general, lo debéis tener claro. Este T00 viene de multiplicar 1 por 1. Una manera de dar esto es decir, T alfa beta es ρ por U alfa U beta. ¿Vale? Aquí T00 igual a ρ es esto por 1 por 1. Luego en ese sistema de referencia esa fórmula es cierta. ¿Y en movimiento? Bueno, eso es un tensor de dos índices. Eso es un tensor de dos índices bien construido. Es un vector, producto, otro vector, producto externo. O sea que esto se transforma como debe. Al cambiar otro sistema de referencia, aquí meto una matriz lambda de cambio de sistema, aquí meto otra, que es lo mismo que multiplicar esto por dos matrices. Luego eso se transforma homogéneamente, los dos son tensores del mismo orden. ¿Vale? Con 2 alfa prima alfa, beta prima beta, a la izquierda y a la derecha. Luego ambos son tensores de segundo orden, impecable, y son iguales en un sistema de referencia. Luego en cualquier otro sistema de referencia también tienen que ser iguales, porque para llevarme a otro sistema de referencia solo tengo que multiplicar por esas matrices a los dos lados. O sea que son iguales en cualquier sistema de referencia. Y por ser tensores de igual orden, así que ya lo tenemos. El polvo en movimiento uniforme tiene un tensor de esta forma. O sea que lo que hay que hacer es construir la matriz de productos de las U's. Cuando lo tengáis, eso es una matriz como esta, pero donde la energía todavía no sale. Y al acabar multiplico por ρ. Ya tenéis el tensor del polvo en movimiento. ¿Vale? Pues eso va a ser uno de vuestros ejercicios. ¿De acuerdo? Y ahí veis de inmediato que el tensor es simétrico. La propiedad de simetría es correcto. Bueno. También veis rápidamente que efectivamente el flujo de energía es igual a la densidad de momento. Esto te lo he dejado un poquito en el aire, aquí se ve de inmediato. Bueno, pues hoy con la ley de conservación. ¿Cómo se traduce el que la energía se conserva en términos de esta matriz? Bien, vamos a coger una caja del lado L. Entonces la energía que hay aquí dentro es L cubo por T00, el volumen por la densidad de energía. Bueno, pues ahora hay flujos. Tenemos una posible energía saliente. Vamos a suponer que el fluido más o menos se está moviendo para allá, hacia la diagonal superior derecha. Entonces está saliendo una energía por esa pared, que es menos L cuadrado T0i evaluado en Y igual a L. T0 ahí arriba, ¿verdad? No podría bajar. Bueno, por otra parte, si el fluido está en movimiento, por aquí debajo está entrando energía. Hay un flujo entrante, que es lo mismo, pero es positivo. Es L cuadrado y T0i Y igual a 0. Esto va a ser Y igual a 0, esto va a ser Y igual a L, claro.
Bueno, el flujo técnicamente es esto. Al multiplicarlo por L cuadrado, lo que es un cambio de energía por unidad de tiempo. El elemento de matriz era energía por unidad de tiempo y área. Como lo he multiplicado por el área, lo que queda es la energía por unidad de tiempo. Eso es lo que es esa cantidad. Entonces, ya puedo calcular cómo depende del tiempo la energía en esta caja, que es igual a esa cantidad. Cómo depende del tiempo L cubo por T00. Pues es igual a lo que entra menos lo que sale. Con lo cual esto es L cuadrado T0i en xi igual a 0 menos T0i en xi igual a L. Aquí lo había hecho con Y, pero lo mismo con la X y con la Z. Este índice latino I en realidad toma los tres valores, de la X a la Z. Así que ya tenemos la ley de conservación de la energía en espacio plano. ¿Qué sale por aquí? Voy a coger una L de estas y me la voy a llevar al otro lado. L cuadrado. De hecho, todas. Voy a dejarlo, las hago debajo. Aquí me quiero quitar ese L cubo. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es, como es una constante, dividir todo por L cubo. Entonces me queda la derivada respecto al tiempo del T00. Y luego tengo esto, que paso al otro lado con signo contrario, pasa con signo menos. Tal como lo tengo allí, es menos la suma en i de la derivada de T0i respecto a xi. L cuadrado cancela dos de estos, queda 1, y es T0i en x igual a 0 menos T0i en x igual a 1 dividido por L. Eso es menos la derivada. ¿Vale? Menos la derivada, y está sumado sobre todas las paredes. Así que, si lo paso al otro lado, pasa con un más, y queda la ley de conservación que conocemos de muchas veces, derivada de la energía respecto al tiempo, más la divergencia componente iésima de la componente T0i, ¿no? Tomo la fila de arriba del tensor T y la interpreto como un vector, saco su divergencia, que es lo de siempre, es la ecuación de continuidad. La energía que sale en neto es la que dejo de tener dentro. Vamos a escribirlo en notación más breve. T0 mu, mu igual a 0. Donde la derivada mu, aquí es la derivada respecto al tiempo, pongo un 0, aquí es la derivada espacial, pongo una i, 1, 2 o 3. Bueno, lo mismo lo podríamos haber hecho con el momento. En lugar de pensar aquí que esto es la energía T0, 0, podría haber puesto T0i, T0, y haber pensado en el flujo de momento en esa dirección a través de aquella etapa. Eso se puede hacer para todas las componentes. O sea que para el momento habría una ley igual en espacio plano. Las combinamos las dos. Aquí hay 0, aquí hay i, pues lo podemos escribir como nu. Es cierto para todas. Esa es la ley que existe en electrodinámica, con un poco de suerte. ¿De acuerdo? La conservación del tensor de energía de impulso en espacio plano. Bueno, ejemplo, un fluido isotrópico en reposo. T es ρ, P, T, P. ¿Por qué? Por ser isotrópico no puedo destacar ningún vector, ¿vale? Eso quiere decir que los T0i tienen que ser 0. Isotrópico, eso es. Por estar en reposo no hay flujos. Si esto no fuera 0, quiere decir que la energía estaría yendo a algún sitio. Pero lo mismo le pasa al momento. El fluido está en reposo, no hay flujo de momento. O sea que los Ti distinto de J tienen que ser 0. Por eso no hay nada por aquí fuera. ¿Vale? Es isotrópico y está en reposo. Eso es. Bueno, me quedan las diagonales. Esto es la densidad y estas tres tienen que ser iguales. Es un fluido isotrópico,
Por tanto, la fuerza en todas las direcciones tiene que ser la misma y eso es la presión de Pascal, es el principio de Pascal. La presión es igual en todos los puntos del fluido y uniforme. En todas las direcciones toma el mismo valor. Bien, entonces, ¿cómo es la ley de conservación en términos de esta matriz? Lo meto aquí arriba. Entonces tenemos una que es parcial de la densidad, está de aquí, parcial de T00, pero T00 es la densidad. Así que parcial de la densidad respecto al tiempo, más derivada espacial de T0i, pero T0i es 0, así que se va igual a 0. O sea que en este fluido la densidad no cambia con el tiempo. La densidad de energía es siempre la misma. Está en reposo, como es isotrópico, no le puede entrar energía neta desde ninguna dirección, o esa dirección sería privilegiada. O sea que la energía no puede ir a ningún sitio, se queda donde está. Eso quiere decir que la derivada de ρ respecto al tiempo es 0. Bien, la otra ecuación, la que depende de la coordenada y el momento, pues esa es derivada de... Vengo aquí y leo un 0 en la primera casilla, en la matriz, así que la derivada respecto al tiempo de 0, me olvido, y ahora tengo, en la casilla yésima me voy a encontrar con la presión, aquí o aquí o aquí. Entonces tengo una de ellas, es la presión, ¿vale? Y luego esto está igualado a 0. No está sumado sobre ella, esto es una de ellas. Hay tres ecuaciones, la 1, la 2 y la 3. Bueno, pues esta ecuación dice que la derivada espacial de la presión es 0. O sea que en este fluido, principio de Pascal, la presión es la misma en todos los puntos. Su derivada es 0. Y la densidad de energía es constante. ¿Vale? Esa es la ley de conservación. Bueno, ya que estoy con este fluido, ¿qué aspecto tiene ese fluido en otro sistema de referencia? ¿Vale? Ese es más complicado que el del polvo, porque ahora tengo la presión, que es un elemento nuevo. Es decir, en lo que llamamos polvos son partículas que se cruzan y no interaccionan entre sí. Estas sí. Aquí hay un fluido ideal que no hay viscosidades, pero hay una presión. O sea que hay una interacción, hay una fuerza. Bien, pues la fórmula es un poquito más complicada. En un sistema general de movimiento, ¿qué forma tiene el tensor? Pues es ρ más P por un U menos P eta 1. ¿Vale? ¿Cómo se demuestra? Mismo razonamiento de antes. En el sistema en reposo veis que es igual que esta matriz en cuanto os pongáis. Y una vez que lo tengáis en el sistema en reposo, como esto es un tensor bien construido, con la métrica en espacio de Minkowski plano y las velocidades, pues si esto es un tensor bien construido, T es un tensor bien construido y son iguales en un sistema de referencia, lo son iguales en todos. Y ya está. Vale, ya que hablábamos de cargas, una ecuación más para la conservación de la carga, que sería el equivalente a estas cosas para la carga eléctrica. Eso es para la energía y el momento, ¿vale? Está claro. Para la carga eléctrica, habíamos construido un vector en mu que contenía la densidad de carga y la corriente, pues su cuadridivergencia es 0. Ese es el equivalente a esto. O escrito con todas las palabras, la derivada respecto al tiempo de n gamma más la divergencia de n beta gamma es igual a 0. Si mu es 0, es la derivada respecto al tiempo, cojo la componente 0 que era la densidad en un sistema genérico. Si mu es espacial, la derivada es el gradiente, la divergencia es la tridivergencia, y nj, ni, con un índice espacial, pues era n por la velocidad por la gamma, ¿no? Igual que eso lo vimos antes. O sea que esa es la misma conservación para la carga eléctrica. Quería comentar que donde digo carga eléctrica, digo cualquier carga conservada. ¿Vale? Eso es cierto para la eléctrica o cualquier carga conservada. En realidad, la E es una constante, pero podríamos hablar del número de bariones. O podríamos hablar del número de leptones. El muón se transforma en un electrón, desintegrándose, pero sigo teniendo un electrón, sigo teniendo un leptón.
Bueno, en el modelo estándar, en realidad, si nos vamos a energías altísimas, posiblemente, no se ha observado nunca, pero teóricamente eso es posible, no se conservan por separado. Se conserva la diferencia, el número de variones menos el número de leptones. Puedo pasar variones a leptones y al revés. Eso es teórico. ¿Qué más puede ser? Puede ser la carga de color. Si hacéis cromodinámica cuántica, la carga de color o la carga débil. Esto es por encima de la rotura de la simetría electrodébil, pues hay una carga conservada débil. O sea, cualquier carga que se conserve en vuestra teoría, se aplica esta regla. La energía es especial, porque en vez de estar metida en un vector, está metida en un tensor. Bueno, otro ejemplo. Todavía en espacio plano, el gas de partículas puntuales. Bueno, pues voy a proponeros que la densidad de número de partículas en el instante t en la posición x sea una suma hasta n partículas de una delta de Dirac en el punto x sub a. ¿Eso qué es? Tenéis que pensar que la densidad es 0, 0, 0, 0, 0 hasta que golpee una de las partículas. Cuando llega una de las partículas, delta de Dirac en ese punto. ¿Vale? Sumo sobre todas y ya tengo la distribución de número. ¿Cuántas partículas hay por unidad de volumen? Bueno, está lleno de deltas de Dirac, de singularidades. Eso es lo que son las partículas puntuales, son singularidades. ¿Vale? Eso se trata bajo integración. Si quiero calcular cualquier propiedad del sistema, utilizo una integral sobre esa densidad y sé integrar deltas de Dirac. La integral, según con que la integre, es finita, como una función prueba adecuada, ¿no? O sea que eso en principio no da problemas bajo el símbolo de integración. Vale, pues ¿qué es T00? He construido la densidad de energía, T00. Digo que es la misma suma de antes, con las mismas deltas, que son las partículas en el mismo sitio, y he multiplicado cada partícula por su energía, P0. P0 de la partícula aésima. Así que estoy sumando las energías de todas las partículas. Eso me da la densidad de energía en ese gas. No más misterio. ¿Qué será el T alfa beta de Tx, el tensor de energía impulso del que estamos hablando? Pues será una suma sobre las partículas de algo. Si es el T00 es evidente que es P0. Y en otro caso, ¿qué va a ir ahí? Necesito dos índices. Así que tiene que haber dos P's, ¿no? Entiendo yo, porque no tengo otro vector. Pero si tengo dos P's, no llego a ese P0, que solo es 1. Entonces lo que tengo que hacer es dividir por P0. Eso tiene la estructura correcta. El tensor T alfa beta es P alfa P beta entre P0. Si quiero sacar la componente T00, me quedaría aquí P0 P0 dividido por P0, que es P0, que es el de arriba. Bueno, como esto es una densidad, tengo que pensar que la delta y la P0 van de alguna manera juntas. O sea, aquí veo un tensor y aquí veo estas dos cosas que bajo transformaciones de Lorentz no me tienen que dar problemas. A ver. Bueno, pues ese es el tensor de energía-impulso de este gas de partículas puntuales. ¿Qué pasa ahora si la distribución es isotrópica? Hasta ahora no he dicho que sea isotrópico, solo he dicho que hay unas cuantas partículas en algún sitio, XA de T. No he dicho nada sobre XA. Vamos a pedir ahora que sea un gas como el que nos interesa en cosmología, que sea homogéneo isotrópico. Si las XA proporcionan un gas homogéneo e isótropo, ¿qué tenemos? Pues entonces da igual que ponga PI que PJ, todas las direcciones espaciales son iguales. Entonces, ¿qué es la presión? Es un tercio de la suma de los elementos diagonales de la parte espacial. ¿Vale? Tenemos un tensor que es del tipo ρPPP, el fluido homogéneo isótropo ya sabemos que es ρPPP, y esto es un caso particular, es un tensor ρPPP construido a base de partículas puntuales. Podría ser un sistema continuo, pero hemos elegido construirlo con partículas puntuales. Pero eso sigue siendo cierto por ser homogéneo isótropo. De la matriz ρPPP, si saco la traza de la parte espacial dividido por 3, estoy obteniendo la presión. Entonces, me vengo aquí, hago esa operación y obtengo un tercio de la suma sobre A de las P sub A
al cuadrado entre las energías por las deltas. ¿Vale? La delta correspondiente a x u a. ¿Vale? O sea que la presión viene del momento al cuadrado entre la energía. Si estamos en el límite no relativista, esto es la suma de los momentos al cuadrado entre la masa, que es la energía cinética entre la masa. O sea que la energía cinética por unidad de masa nos está sacando la presión en un caso de estos no relativistas. ¿Vale? Bueno, en ausencia de interacciones, E cuadrado es P cuadrado más M cuadrado. ¿Por qué digo en ausencia de interacciones? Esa ecuación es la que me saca la energía cinética. Si tuviera un potencial, ahí tendría un término más. O sea que no hay potencial. P cuadrado es P cuadrado más M cuadrado. Esto es estrictamente mayor que P cuadrado. Entonces, puedo tomar esta ecuación, un tercio de P cuadrado entre E, un tercio de P cuadrado entre E, es menor o igual, como P cuadrado es más pequeño que E cuadrado, obligatoriamente, esto lo puedo acotar por un tercio de E cuadrado entre E. Esto es cierto para cada partícula. Toda partícula satisface que la cantidad que me sale en la presión es más pequeña que un tercio de la energía. Bueno, pues eso quiere decir que la presión está contenida entre 0 y un tercio de la densidad de energía. ¿Vale? Fijaos en la clave, ausencia de interacciones. Si tenemos interacciones, eso puede cambiar. ¿Vale? Vamos a ver dos límites de esta fórmula. Bueno, esta es igualdad. Caso no relativista, que comentamos muy brevemente el primero o segundo día de clase. Aquí teníamos que la densidad era mn más un medio de la suma de las p cuadrado entre m, ahí es donde entra el límite no relativista, por las deltas de Dirac de aquella fórmula. ¿Vale? Pues esto es mn más 3 medios de la presión, que es aproximadamente mn, porque la presión en el caso no relativista es muy pequeño, p cuadrado entre m es muy pequeño. Vale, caso ultrarrelativista. Ahora tengo que la energía es prácticamente el momento. Así que entonces saturo la desigualdad. Esto es un tercio de cuadrado entre E, que es precisamente un tercio de E. Con lo cual, la presión es un tercio de la densidad. Esto ya lo sabíamos, ¿verdad? La radiación satisface que la presión es un tercio de la densidad de energía, y el gas de polvo satisface que la presión es 0 y la densidad de energía es m. Pero en general estamos por el medio, a velocidades intermedias, ni lo uno ni lo otro. O sea que esto se satura en el límite no relativista, esto se satura en el límite ultrarrelativista. Y ya sabemos lo que comenté, que la velocidad del sonido es la derivada de la presión respecto a la densidad y que tiene que estar acotada por 1, o sea que incluso si hay interacción en un medio no dispersivo, tenemos que tener cero menor o igual que P menor o igual que ρ, donde esto es la causalidad. Bueno, y este 0 es en un sistema estable. Termodinámicamente estable, entonces eso se puede ver a través, igual lo hemos olvidado, a través de la energía libre de Helmholtz. Vale, pues a relatividad general con los 5 minutos que me quedan. Todo esto era en términos de derivadas de las habituales, no de derivadas covariantes de relatividad general. ¿Qué hay que hacer? O sea que ahora el espacio-tiempo puede ser curvo, pero sabemos que localmente podemos elegir un sistema de coordenadas que es de Minkowski, o sea que es localmente plano, y lo que pasa es que al pegar muchos espacios uno al lado de otro, muchos espacios tangentes, acabamos con un encuentro curvo, ¿no? Vale, entonces en relatividad general lo que sí sabemos es que U cuadrado sigue siendo 1, que es lo mismo que G mu nu, U mu, U nu,
igual a 1. En vez de eta hemos utilizado G. La métrica de Minkowski se ha convertido en la general. El tensor T mu nu entonces cambia ligeramente. Antes tenía ρ más P u nu. Este era el tensor de un fluido homogéneo isótropo, pero posiblemente visto desde un sistema de referencia en movimiento. Entonces era ρ más P u nu más eta, pero ahora por la presión, era menos la presión por eta, pues ahora es menos la presión por G. Simplemente quito la métrica del espacio plano y pongo la del espacio curvo. Ya está, lo mismo. Entonces en el sistema en reposo, eso es por ser isotrópico, eso es por estar en reposo, toma la forma ρ menos P menos P menos P. Este es el T mu nu. Cuidado, este tiene las dos arriba, todo más. Si escribo T mu nu, entonces es el que tiene los menos. Ah, cuidado, esto es más complicado. Esto es más complicado, espera un momento. Vamos a ver, la G puede ser una función de las coordenadas. Cuidado, lo que es cierto es que al bajarlo tengo que multiplicar por una G inversa. Vamos a bajar el índice. Esto es ρ más P u nu, y ahora hay que multiplicar por la inversa de G, que es G ρ nu. Esa maniobra baja el índice. Y aquí lo mismo, menos P, G mu ρ, G ρ nu. Esta ecuación, bajar a un índice quiere decir multiplicar por la matriz métrica. Entonces, al hacer esto, aquí tengo la métrica y su inversa. Y esto da la identidad. Y ahora sí. Esto es eta mu nu. Y en el sistema en reposo tengo ρ menos P menos P menos P. Eso es. O sea, lo que es así sencillito es el T mu nu con la nu abajo. Pues la ley de conservación es lo que se complica. Esto parece bastante fácil, es una generalización pequeñita de lo que conocíais. La relatividad general no es muy difícil, pero lo que se complica es la ley de conservación. Porque la derivada en un espacio curvo es un dolor de muelas, ¿verdad? Hace falta una derivada igual que antes del tensor de energía de impulso. Y eso nos complica la vida. Bueno, lo voy a dejar para el miércoles y hacemos los problemas el miércoles. Espera un poquito, me da tiempo a acabar la hora.